Y para ampliar sobre este tema, precisamente en nuestra mesa de análisis, agradecemos tener con nosotros al señor Gravin Rodríguez, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien nos amplía sobre este tema. Don Gravin, escuchábamos ahora la nota y realmente preocupa muchísimo. Son 12 años de atraso tratando de establecer una licitación, de promover la modernización del puerto, pero ¿de qué manera es que afecta la competitividad del país? Porque son muchos sectores involucrados y Puerto Caldera representa muchísimo para el comercio de Costa Rica. ¿Cómo afecta específicamente la competitividad tener este atraso y ahora continuamos sin ver pronto una licitación? Vamos a ver, hay un tema que es muy importante que me gustaría traer acá, que es un concepto que es gestión de la cadena de suministro, en inglés Supply Chain Management. ¿Por qué se llama cadena? Porque exactamente son todos esos eslabones que tenemos desde la producción, que tenemos desde la compra, lo que llamamos la cadena hacia arriba, la cadena hacia abajo hacia el consumidor. Claro. O sea, si hay algo que las empresas exitosas hoy en día hacen para poder satisfacer esa demanda del mercado y para poder llegar al cliente y al consumidor, que eso es lo que debería ser el objetivo de cualquier empresa, claro. O sea, cómo llego a mi cliente y satisfago las necesidades de ese cliente, tiene que hacerlo bajando costos. Y esos costos en la cadena de suministro son costos que a veces son muy pequeños, pero que sumados unos a otros generan y representan un porcentaje importante. ¿Qué representa esto para Costa Rica? Si representa para Costa Rica, que al fin y al cabo representa para nosotros los consumidores, pues más precios elevados en las importaciones que hacemos, en las exportaciones también que hacemos, tenemos restricciones como tal, pero esto también, yo hoy cuando tuve la invitación, yo hice la tarea. Y la tarea principalmente no quería verlo tanto desde una parte académica, que son todos estos costos asociados que van con los retrasos, etcétera. Porque ¿qué es lo que se hace en un puerto? En un puerto se hace el arribo, en un puerto se hace la comunicación, en un puerto se va adelantando de una vez desde el buque las cuestiones de aduanas, claro. Etcétera. Entonces hoy me dediqué a hablar con personas del sector de logística, que por dicha tengo bastantes amigos, y me decía, o sea, lo que está pasando con Caldera es muchísimo más grave de lo que nosotros vemos y de lo que logramos exponer como tal. O sea, estamos hablando de que en cuestiones tan sencillas, imagínate que lo que estamos hablando es los costos asociados que tiene un barco, un buque, un vessel, un contenedor, los contenedores paramos ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Me comentaba el sector, pérdidas de contenedores, costos asociados, por ejemplo, un buque que le cuesta 40,000, 50,000 dólares, y yo se los preguntaba directamente, ¿a quién cargan eso? Al consumidor como tal. Después, y ya el último elemento, por ejemplo, hay muchos importadores que están trayendo la mercancía a Panamá, correcto. De Panamá ya trayéndola para acá, que eso puede aumentar entre 1.500, 2.000 un servicio. Entonces, esos pequeños costos logísticos son los que definitivamente hacen que al final también tengamos un costo de la vida alto y cueste bajarlo. Don Gravin, es que justamente eso que usted menciona es la preocupación no solo del sector, también de consumidores que muchas veces no vemos toda esta cadena que usted menciona tan importante. A Puerto Caldera es un puerto granelero, llegan granos que son de suma importancia para, por ejemplo, la ganadería, para alimentación, y eso genera otros costos operativos también, pero por ahí vienen vehículos tecnológicos y todo eso se transfiere. También uno de los elementos que han destacado muchísimo los exportadores es que a Puerto Caldera, para que puedan entender también nuestros televidentes este tema, es que no pueden ingresar barcos de determinada magnitud. Esto Exacto. Implica costos operativos también, porque hay que hacer traslados de mercadería. Es así, si no usted me corrige. Completamente, vamos a ver. Imagínense que en Costa Rica no pueden llegar con barcos, por ejemplo, buques que tengan más de 17,000, 18,000 TEUs. TEUs en la jerga logística es contenedores. Los contenedores pueden ser de 40 pies o de 20 pies, congelados, hay mucha variedad, pero eso es un tema más técnico, pero ya no pueden ingresar porque simplemente la capacidad no es. Entonces, imagínense, la paradoja que tenemos en Costa Rica es que Costa Rica ha hecho cosas muy
muy bien hechas en el tema de comercio y de la diversificación de su oferta exportable. Somos un país abierto al libre comercio, somos un país que hemos apostado por el libre comercio, somos un país que además hemos apostado por el libre comercio, pero también hemos apostado por un tema de los servicios, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos, el rezago más grande es la infraestructura. Vea qué cosa más Y paradójica. perdón que lo interrumpa, ahora que está mencionando usted eso, es que Puerto Caldera además tiene una posición privilegiada, estamos relativamente cerca de San José, deberíamos sacarle mucho mayor provecho a ese posicionamiento para ser más eficientes. Además de sacar ese eficiente, lo que le comentaba, ya hemos hecho una parte muy dura, hemos desarrollado capacidades a lo largo de los años en el país para ser un país exportador, dinámico, tenemos la infraestructura, tenemos todo el tema de los servicios, tenemos todo el tema de dispositivos médicos, tenemos el tema de, o sea, ¿cómo es posible que hemos hecho esa parte que al final y al cabo es educación, que al final y al cabo es inversión en muchísimos otros temas, pero nos quedamos rezagados en un tema que con voluntad política y con voluntad también muy clara a dinamizar ese sector y hacer que los costos sean más bajos, invertimos en nuestras carreteras y en nuestros puertos y esto en 5 años lo tenemos resuelto, pero estamos a la situación que nos encontramos hoy en día 12 años después, inclusive. Don Greiving, y eso que usted indica también importante, otro punto lo mencionaba también el ministro de Comercio Exterior, Puerto Caldera es además un punto de conexión importante con Asia y ahí estamos perdiendo también competitividad y oportunidades. No solamente competitividad, yo creo que para todos los costarricenses es clarísimo, simplemente vean la cantidad de autos que hay importados de la República Popular China o hablemos de Asia en general, del continente asiático, de diferentes, de Corea del Sur, de Japón, o sea, vean la cantidad de autos que tenemos en el país, eso ingresa por Caldera. O sea, ¿cómo hacemos, de nuevo, o sea, cómo hacemos para que ese puerto, porque el puerto es el tema donde ahorita tenemos la brasa caliente, pero el puerto es el problema de los patios, el problema es también con los sistemas aduaneros que tenemos, el problema es con una ruta 27 completamente colapsada. Al final y al cabo, ¿quiénes pagamos eso? Eso definitivamente lo va a tener que pagar el consumidor. Así es, datos de los exportadores mencionaban incluso costos operativos en ese sentido de transportistas, tiempos de espera que tienen que pasar los contenedores también, esperando para poder hacer descargas entre 10,000 y 30,000 dólares aproximadamente. Exactamente, y es que además hay que verlo, digamos, en el eslabón como tal. Como yo les decía, yo le digo a veces, y aquí un poco más académico a mis estudiantes, tome una botella de agua. Si usted toma una botella de agua, empieza a pensar cómo fue producirla, traer esa agua, transportarla, esterilizarla, la botella que es una cápsula que se infla, que etcétera, etcétera. O sea, usted tiene una cantidad de proveedores que todos tienen que desplazar un servicio, desplazar un producto para desarrollar, al fin y al cabo, que transportar, materias primas para desarrollar un producto en esa empresa y después en este caso exportarlo como tal. Cuando ya yo estoy en esa última parte de la cadena, que es llegar al consumidor, que es llegar al país que está importando, si ese país no crea las condiciones para que usted pueda reducir sus costos operativos en desalmacenaje, en transporte, en llegar al consumidor, por supuesto que esos costos se van a trasladar al consumidor y son los costos que tenemos en Costa Rica, o sea que a veces son completamente fuera de cualquier lógica racional, pero es que los costos logísticos de este país son muy altos y agreguémosle el tema de la energía, ¿verdad? Que Costa Rica tiene una energía también cara, que también ahí tenemos muchísimo camino y que eso tiene un gran impacto también en los costos. Aspectos de modernización también, de sostenibilidad, ¿verdad? De un manejo más eficiente también de las mercancías, que es parte de lo que está contemplado en este cartel de licitación para poder hacer una optimización. Sí. Y quiero también plantearle otro punto para conocer su reflexión, que es importante. Con los ojos puestos en este momento con la situación que hay en el Canal de Panamá, con situaciones que podrían ocurrir, que no sabemos realmente qué puede suceder, deberíamos estar pensando todavía mucho más en hacer más eficiente Puerto Caldera con este panorama. Tenemos un panorama político a nivel mundial bastante, diría yo, no quiero decir la palabra, pero bastante movido, con bastantes interesantes incertidumbres. Exactamente. Y en temas completamente que nos afectan. Somos una sociedad completamente interconectada, ya esto no es una discusión, tenemos una interdependencia, tenemos además de esa interdependencia estos retos que tiene la globalización, que hoy se habla inclusive de la reglobalización, etcétera, etcétera, pero estos retos que al fin y al cabo van asociados
aplicados al comercio no son retos que nos podemos simplemente dar media vuelta y no saber, porque todos en realidad, todos, exactamente todos los días tenemos algún producto en nuestras manos que tiene que ver con el comercio internacional. Y esa incertidumbre internacional, por supuesto que también yo diría que en el mediano plazo nos podría estar afectando esa incertidumbre, porque ahorita estamos también a la expectativa y eso tiene que ver y va a afectar inclusive a los mercados, etcétera, pero por supuesto también las dinámicas del comercio internacional con una perspectiva de aranceles, con una perspectiva de restriccionismo, con una perspectiva de problemas geopolíticos o de situaciones geopolíticas como la situación del Canal del Panamá, que inclusive solamente que esté ya en discusión, crea, por supuesto, incertidumbre a nivel global. Con China, incluso, que podría estarse sí, que ya llevamos bastante rato, ¿verdad? Por lo menos lo del conflicto con China, si vamos a la situación, a la guerra comercial con China, llevamos bastante rato, pero situaciones como las del Canal de Panamá, situaciones como específicamente... Y somos muy vulnerables. Lo interrumpo nada más tal vez para recordar el tema de los contenedores y cómo eso llegó todavía a agravar una situación más de lo que ya tenía Puerto Caldera. Exactamente, exactamente, porque el problema no es un problema que se ha creado de la noche a la mañana, es un problema por lo tal va a necesitar también tiempo para solucionarse, va a necesitar también inversión y va a necesitar un tiempo para que podamos ir. Pero lo que yo decía al principio, estamos preocupados por una situación que necesitamos resolver, que es de emergencia. Tenemos el 130% de capacidad, mueve más del 100% de lo que fue previsto para que se moviera y pasara por Caldera. Entonces ahí tenemos, pero estamos dejando situaciones tan importantes como, de nuevo, el tema de la digitalización, el tema de la sostenibilidad. ¿Usted sabe qué impacto ambiental tiene cuando usted tiene un buque esperando 1 o 2 días? O sea, desde ahí empieza también toda esta situación. Y eso es una situación que en el mediano plazo también nos va a restar competitividad, porque también las empresas van a empezar a demandar cuál es mi impacto, y yo no quiero que mi impacto y mi huella ecológica simplemente incremente un montón, simplemente porque yo tuve que esperar 2 días en puerto destino. Con un buque por ahí, ¿verdad? Exactamente. Finalmente, don Gravy, para ir cerrando, queremos consultarle también qué señal además estamos enviando a otras empresas, al comercio internacional, de seguridad jurídica, cuando estamos con esta situación de una licitación, de viene otra, de viene otro cartel, de que pasan años y no logramos solucionar un tema país de este tipo. Además, una señal y un mensaje incluso de falta de seguridad jurídica que ponen entredicho la forma de hacer negocios en Costa Rica. Vamos a ver, yo más que un tema de seguridad jurídica, que no es mi área, no es mi expertise como la parte de abogado, pero yo como ciudadano y como persona que conoce la dinámica del comercio internacional y que conoce las empresas y que sabe lo que las empresas están pasando como tal y lo que padecemos todos los costarricenses, yo sí creo que tenemos que revisar la ley actual que tenemos de concesiones. O sea, son procesos larguísimos, son procesos que no se terminan. Hoy escuchaba a personas especialistas que inclusive el cartel puede estar listo nuevamente y otra vez puede haber apelaciones. O sea, si el país necesita y el país quiere avanzar, nosotros tenemos que hacer reformas, y una de las reformas es la ley de concesiones. No es de ahorita, es de mucho tiempo. Por ejemplo, Chile es un país que logró muchísimos avances con las concesiones, pero el modelo es completamente diferente, y nosotros definitivamente tenemos situaciones muy apremiantes de país que con estas condiciones no tengamos. Yo creo que cualquier costarricense podría decir desde una perspectiva, o sea, no es posible que para un proyecto país a veces tengamos que esperar 4 o 6 años, y ahí podemos tener todos los ejemplos. Carretera San Ramón, lo que está pasando con la carretera a Limón, que ha sido un viacrucis para muchos, y así podríamos enumerar proyectos país que necesitamos, o inclusive una ruta como la 27 que nos cuesta tanto, que tiene un costo tan agregado, pero que no cumple con las expectativas que el país requiere, definitivamente. Y finalmente, lo mencionábamos también en la nota, el país tiene una agenda de comercio exterior, Alianza Pacífico, Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes, y no nos ayuda en nada a tener un puerto con esta situación y sobre todo con un rezago como el que tenemos en Caldera. En aquel tiempo, cuando doña Anabel González era ministra de Comercio Exterior,
en un momento le comentaba porque había muchos comentarios de la infraestructura que tenía Panamá y qué bien que tenga una infraestructura como tal, pero hablábamos por ejemplo de la infraestructura y de las capacidades creadas que tenía Costa Rica y hablábamos con grupos y inclusive los panameños decían, ustedes han creado muchísimo esta capacidad, Costa Rica es un país que apostó al libre comercio, entonces haber apostado al libre comercio nos ha hecho una sociedad muchísimo más dinámica, pero no tenemos una infraestructura que está respondiendo a esos tiempos. Ahora, ¿cuál es la señal que le mandamos a las empresas? Bueno, la señal que le mandamos a las empresas es que tenemos una buena mano de obra, tenemos un buen ambiente, buenos datos macroeconómicos, tenemos alguna situación política país estable, etcétera, pero el gran pero, tenemos unos costos logísticos muy altos y esos costos logísticos muy altos van a mejorarse en tanto tengamos un plan país, y no estoy hablando de que sea ni en 6 meses ni un año, en un plan país donde nosotros realmente queramos mejorar las condiciones del comercio. ¿Para qué? Para todos estos tratados de libre comercio que hemos firmado, que tenemos vigentes, los podamos dinamizar, podamos profundizar y podamos aprovechar al máximo, pero definitivamente el país tiene que crear esa capacidad y de nuevo no es una cuestión que pueda hacer, es un plan de trabajo que tiene que ir con voluntad, por supuesto. Don Graving, muchas gracias por habernos acompañado, por hacer esta reflexión y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de este plazo de 6 semanas que indicaba el INCOP para dar seguimiento a lo que suceda con esta licitación. Es de vital importancia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes que nos han visto. Espero que también quede un poco más claro, un poquito más amplio de lo complejo que es y de lo que significan los puertos al fin y al cabo en el comercio, exactamente, en el comercio internacional y que nos afecta a todos los días, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto. Pendientes de esta información. Muchas gracias.